Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos a punto de arrancar el DEPA y yo te invito a que te quedes porque vamos a tener una charla muy buena. Vamos a hablar de autoestima. ¿Eso qué es el autoestima? Bueno, ya está la cena lista, nuestra invitada ya llegó, así es que vamos en la entrada. Y adelante, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Toño U, pásenle. Y bueno, ya estamos después de esta rica musiquita, la cena está lista, hay ensalada, yo sabía que hoy venía una persona que pues no comparte como mucho la carne, ¿no? Nada más eso. Nuestra invitada es Bayanjit K. Lo dije. Mayangit Kar, así Car, es. ay, Bien, Toño, sí. bueno, a lo mejor les suena, porque a mí ahorita que nos presentamos, me sonó de inmediato el Bayanji. Ya tuvimos una plática precisamente, pues, con su pareja. Así es, con Bayanjit Singh, Ajá. hablando sobre el masaje. Sobre el masaje. Así es. Y que después nos fuimos a otra cosa que gracias al masaje, pues, se tocan otros temas que son todavía más profundos que un simple masaje, ¿no? Y Exactamente. obviamente no hablamos de los masajes burdos, digamos, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos el gusto de estar con Bayanjit Kar, que bueno, ya nos dijo que es como la denominación o sí, ¿no? Sí, es el nombre que nos dan cuando practicamos el yoga Ujú, y nos dicen, cuando solicitamos el nombre, nuestro nombre espiritual, a las mujeres siempre nos dan el Kar después de ujú, nuestro nombre, y a los ujú. varones el Singh. Muy bien. Así es. Entonces, y bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan vasto, que obviamente no nos va a dar para la hora, para el programa, pero el autoestima, ¿no? ¿Cuánta gente no nos vende esta idea de párate frente al espejo y dite que eres el rey, y dite que eres ¿no? Y apenas cierras la puerta y ves al vecino que te dijo algo y pum, y llegas al trabajo y entonces así es, ¿no? Platícanos algo, yo ya me callo, voy por la cenita, es una ensalada, y bueno, pues de tomar, ahorita rico para el calorcito, agüita de limón, de Jamaica, de lo que tú quieras. Perfecto. Muy bien. Satnam, Toño, es un gusto estar aquí en tu programa. Ajá. Como mencionas, y se me hace muy chistoso que dices, bueno, ¿con qué se come la autoestima? De repente muchos podemos decir, hay autoestima, yo no tengo problemas de autoestima, o solamente esos son los que se sienten que no valen, que no sirven para nada. Y la autoestima es algo que va mucho más allá de solamente, como mencionas, verte al espejo y decir, ay, me acepto como soy, yo me amo, qué guapo me veo y soy lo máximo. Y es cierto, sales a veces a la calle, alguien te hace una mala cara, tu jefe te dice que la regaste en la chamba y ya te fuiste al sótano y te Ujú. sentiste súper mal. Entonces la autoestima va empezando, yo creo que la base de la autoestima es aprender a conocernos. Siempre yo les menciono que cuando trabajamos con nuestra autoestima vamos a trabajar en una escalerita. Y en esa escalera de la autoestima la base es conocernos como somos. Y algo interesante, nunca terminamos de conocernos. Nunca. Pero siempre, día a día, podemos encontrar algo nuevo en nosotros. Yo siempre les digo que en mi experiencia personal, que es algo que he trabajado durante muchos años, mi autoestima, por eso me atrevo a impartir talleres sobre este tema, porque en algún momento de mi vida sentía que mi autoestima no estaba del todo sana. Entonces a veces es bueno hablar entre no solamente una alta autoestima o una baja autoestima, es hablar de una autoestima sana, ¿sí? Sí, no se trata, porque ese es también el problema, ¿no? Que todo lo tratamos de ver como los científicos en cuestión de niveles. Saca tu regla para ver cuánto anda tu autoestima, ¿no? Exacto. Y vamos viéndola y medirla como los aplausómetros. ¿De acuerdo? Exacto, exacto. Entonces, es más bien mantenerla en un nivel Sano, sano, que así es. precisamente sea como, quiero pensar en un árbol, de estos que están en Ujú. el Metropolitano, que ahorita que empiezan los Los aeronazos, ventarrones. ¿no? Ujú. Que son estas malas caras del vecino, estos conflictos en el trabajo, pues para eso es el trabajo, también se dan esos conflictos, ¿no? Claro. Y digo, no es para eso, pero, Pero es pero, parte para pero es aprender. parte del trabajo, ¿no? Quise Claro. decir. Entonces, ser como este árbol que no lo mueve el aire, ¿no? Que los ventarrones y tú, pues ahí. Así es. Es Se entender te que la caen algunas autoestima. hojas. Ajá, exacto. Exacto, pero nos lo tumba. Ujú. No lo tumba. Entonces la autoestima, el mantenerla sana, es esa parte de decir,
puede haber muchas cosas en mi vida que me van a mover, pero poder mantener mi centro, mantener mi balance y adentro de mí saber lo que valgo y quién soy, esa es la parte interesante. Eso, ¿cómo le hacemos? Ya dijiste que a lo mejor en esta vida no nos alcanza. No, pero así podamos cada día estar observándonos y aprendiendo de nosotros mismos. Te puedo decir en mi experiencia, a veces uno cree que ya aprendiste, que ya sabes varias cosas o te conoces. Vives una experiencia fuerte, como en mi caso pudo haber sido la pérdida de mi primera hija, y en ese momento yo sentía que a lo mejor no iba a ser buena mamá y que por eso no tenía una hija. Y de repente empiezo a trabajar en mí y me doy cuenta y me conozco más que puedo salir adelante de una situación como esa. Entonces conocí otra parte de Bayanjit Kaur, su fortaleza, su capacidad de salir adelante de un evento. Conocí otra parte de mí y eso ayuda a reforzar mi autoestima. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Es cada día aprender de ti, a conocerte, a tus reacciones, qué es lo que estás viviendo y cómo estás pensándolo y cómo lo estás tú proyectando. Eso tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, como hace rato mencionaba, pocas veces nos hacemos la pregunta de quién soy. Yo a lo mejor invitaría a los radioescuchas que, por ejemplo, se preguntaran ¿quién soy? ¡Híjole! Imagínate los que van conduciendo ahorita, ya se fueron con toda esta reflexión, van a llegar. Ojalá tomen un camino más o menos largo para que le echen buena pensada al ratón, ¿no? Es padrísimo, porque nunca te haces esa pregunta. Y dices, ¿quién soy? Y muchas veces nos damos cuenta que decidimos o ponemos nuestra definición de quién soy en base al papel que represento afuera. Soy un papá, soy una mamá, soy hermano de fulanito, soy hijo de perenganito, soy empleado de tal empresa. Y es así como qué papel desempeñas en el teatro de tu vida. Pero en realidad, ¿quién eres? Sí, no, es que es más fácil decir, pues papá, sobrino, hijo, no sé, deportista, lo que sea, ¿no? Así es. Pero voltear y aventarte el clavado hacia adentro es donde cuesta trabajo, porque primero, se requieren técnicas, según yo, porque tampoco así como de fácil. Cuando has ido a la técnica 45 y estudiaste la técnica 45, luego en la vocacional y luego en la UDG y así te fuiste y luego así, entonces eso no lo aprendes en esos lugares, a aventarte un clavado. Aprendes precisamente a interpretar estos papeles, ¿no? De técnico en dibujo industrial, en terapeuta, en ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que primero, qué fácil. Yo creo que importante, mucho de lo que, por ejemplo, practicamos en el yoga, ¿sí? Es respirar. Si tú empiezas por respirar y hacerte consciente de tu respiración, desde ahí estás dándote cuenta cómo estás respirando. ¿Estás acelerado? ¿Estás tranquilo? Si tú empiezas a hacerlo y empiezas a respirar conscientemente y empiezas a calmar tu mente, entonces va a ser más fácil que puedas irte hacia adentro. ¿Sí? Si sigues con todo lo que traes en el día, el pleito que tuviste, las situaciones que tienes que manejar, los pendientes que tienes, te va a costar muchísimo trabajo. Entonces tienes que empezar por... La forma más sencilla es por prestar atención a tu respiración. Inhalando y exhalando. Esa es la forma, ¿sí? La más sencilla. Oye, vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos. Está con nosotros Bayanjit Kaur y nos va a platicar precisamente de este tema que es la autoestima. Ahí venimos, no se vayan. Venimos. Ya estamos de vuelta con ustedes y seguimos platicando con Bayanjit Kaur, que precisamente queda más bonito el nombre de las chicas a los chavos. No le digas a Bayanjit que es Bayanjit Singh. No sé por qué me suena que Kaur es aparte princesa. Princesa o leonesa de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Esto es un nombre hindú? Así es. Está en Gurumukhi. Y Bayanjit Kaur, como tal, significa princesa o leonesa de Dios que expresa a Dios a través del canto. Esto es difícil. Mira, tú dijiste cuántas cosas con simplemente 2 palabras. Así es. Entonces, las interpretaciones, cuando es toda esta cultura hindú,
de todo este Oriente y Medio Oriente y todo, y que viene a Occidente, las interpretaciones suelen ser difíciles. Ujú. Y entonces se puede perder mucho en el camino. Así es. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que, por ejemplo, encontremos como estas buenas técnicas? Hay mucha gente que dice, pues yo hago yoga, pero me topé con una yoga en donde me quedé dormido. Ujú. Y ahorita ya hay muchísimas yogas, Así Marianji. es. ¿Tú qué es lo que recomiendas para alguien que se está interesando por toda esta nueva cultura? Porque al fin es cultura, ¿no? Así es. Mira, yo creo que hay algo bien importante. Como mencionas, hay muchísimas tecnologías, hay muchísimas disciplinas que te puedan llevar a encontrar eso que cada quien está buscando. Lo más importante es no etiquetar algo como bueno o malo, o etiquetar esto no te va a servir o esto sí te va a servir, Ujú. ¿sí? Sino como la parte más importante es conócelas y ve cuál hace clic contigo. Ok, esto es muy dato así como que siempre se nos va. Y porque lo hacemos de manera natural, etiquetar. Así es. Entonces, si tú ya sientes como una situación ahí que te está llamando la atención, toda esta cultura, todo este lenguaje, todo esto, entrarle sin etiqueta en tu mente a lo que hayas decidido es muy bueno. Así es. Es muy bueno porque te permite, porque precisamente la base de todo esto habla de que tienes que experimentar en tu propia persona. Y si entonces entras con el pie más o menos ahí, ay, seguro me van a hacer esto, seguro va a ser así, pues ya, mejor Ya entras con dale prejuicios. tiempo, mejor dale tiempo. Ujú. No es el momento, según yo. Así es. Es como, es escucharte, lo que hablábamos ahorita de conocerte, escucharte, es esa parte de decir, si hay algo que te está llamando, hazle caso a ese llamado y no te forces, porque si vas a entrar forzado, no vas a encontrar aquello que buscas. Al contrario, a lo mejor te vas a alejar más de ello. Ujú. Entonces es esa parte de, si ya estás ese llamadito, como le decimos, esa como cosquillita que te dice que hay algo que necesitas para crecer, para irte hacia adentro, para aprender más de ti, pues entonces busca. Hay miles de opciones, ¿sí? Entonces, la que conecte contigo, porque todos somos diferentes. Entonces, no hay algo que sea decir, este es bueno o este es el que te va a servir y este no. Lo padre es que hay miles de opciones y que todas terminan en el mismo camino, en el Exacto. mismo río, en el mismo mar, ¿no? Exactamente. Que ojalá no sea el samsárico, porque digo, espero que no, pues para todos, ¿no? Que ya no haya. Pero la idea es que sí, o sea, saquemos, pues esta parte buena. Por ejemplo, ¿tú cómo te empezaste a, a meter en ti, a voltear menos en la mamá, en lo que no pudo ser mamá, en la tía buena onda, ¿sabes? Porque también Ujú. luego la gente empieza a tomar esos roles y dice, esta va a ser mi camino. Ujú. Bueno, yo creo que en mi experiencia personal, yo empecé con todo esto, yo creo cuando yo no estaba tan chiquita, sí, estaba ya trabajando en una empresa. Yo estudié química farmacobióloga, inicié Mira. en esa carrera, estuve trabajando un tiempo ahí, hubo cosas que ya no me empezaron a gustar de cómo se manejaban en ese tipo de empresas en las que estuve. Y cambié a otra y en esa vi que era lo mismo. Entonces, ¿Cosas administrativas o cosas contra más bien un llamado? ya no O sea, iban a la moral. eso es lo que, o sea, ya era lo que te iba a decir, o sea, ya más bien te conflictuaba con un llamado interior. Totalmente, totalmente. Entonces, Pues cuando las cosas empiezan a salir así, es que ya estás por acercarte, ¿no? así A esa es. búsqueda. Así es. Siempre me gustó mucho leer, me gustaba escuchar a la gente, me escuchaba poder ayudarlos, apoyarlos. Ujú. Y por ahí encontré esa parte de mi llamado. Empecé con meditación, de la meditación occidental. Empecé con esa oriental occidentalizada. Ujú. Y de ahí fue como ya empezar mi caminar en todo esto. Estudié flores de Bach, homeopatía, después estudié el yoga, pero fue como poco a poco irme metiendo porque ya aquello que yo veía no iba conmigo. Oye, estas ¿Sí? opciones, flores de Bach, o sea, esto fue hace algún tiempo.
Así es. Ahora ya está todavía un poco más abierto. Estamos hablando en un programa de radio, pero hace algún tiempo, ¿qué esperanzas de que escucharas hablar de flores de Bach? Y los propios médicos te decían, ¿no? Oigas, no vaya, ¿eh? Así es. Entonces, aquí tampoco vamos a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, como hace ratito lo dijiste, pero esta es otra alternativa. Y que se ha Totalmente. mantenido no es de hace 15 días, ni hace 3 años, pues. No, ya tiene años, años. Y este encuentro que tú has tenido como una química farmacobióloga, ¿no? Que también precisamente es lo mismo en las flores de Bach, es balance de todo esto. Así es. ¿Cómo reacciona con nuestro cuerpo? ¿Puedo yo ir y decir, ¿saben qué onda? Me siento bien triste. ¿Me puede dar unas flores? Así es. Así Así es. tan fácil, sin que nada más ni me conozcas y digas, como pura carne y soy bien malo. Mira, yo creo que cuando alguien va, por ejemplo, a una consulta de flores de Bach, sí, Ay, sí, que como de si, yo repente... también como carne, ¿no? No, y no es No, etiquetarlo tampoco no, claro, de algo malo, tampoco, ¿no? ¿eh? Pero yo creo que es importante, ya cuando vas, porque primeramente estás reconociendo que hay algo que está fuera de balance en ti, Ajá, ¿sí? ok. Entonces ya des como el primer paso. Cuando alguien va a buscar ayuda es porque ya dio el primer paso y ya está empezando su curación, ¿sí? Cuando decide y cuando se da cuenta de ello. Entonces, cuando alguien va contigo y empiezas a platicar con esa persona, no nada más es me siento triste. Es bueno, vamos a ubicar el origen de esa tristeza. Sí, vamos a ver dónde está la parte emocional que estás moviendo, qué está pasando en tu vida, a partir de cuándo empezaste a sentir esa tristeza, y entonces empezamos a ubicar de dónde viene para poderte apoyar con las flores de Bach. ¿Qué son las Sí. flores de Bach? ¿Qué son? Son esencias. ¿Son flores? Son O sea, de ¿te vas al diferentes campo flores. y cortas? Obviamente no, Edward pero... Bach, que fue el que inició con todo esto, fue descubriendo las propiedades de cada una de las flores. Oye, ¿sí? pero En él mismo. Pero también nuestras antepasados lo sabían. ¿Es lo mismo? Así es, hay diferentes flores, porque están las flores de Bach, hay las flores aztecas, hay las flores californianas. Ok, O sea, ok. si nos vamos a eso, hay Oh. flores que ayudan para diferentes cosas, infinidad de ellas. Ok. Nada más que como hubo quien, digamos, aprovechó para agruparlas y decir, bueno, a este grupo le vamos a poner las flores de Bach, que estamos hablando de la chicoria, que estamos hablando de la grimonia, que estamos hablando del nogal, y estos van a servir para esto y esto y esto. Y las flores aztecas pueden ser otras, y las californianas, la estrella de Belén, y la hierba santa, y estas van a servir. O sea, y las fueron agrupando, ¿no? Ok, Pero ok. como dices tú, nuestros antepasados han utilizado las flores y las hierbas para 1000 cosas. Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando sobre esta, pues, buena mezcla, ¿no? En donde se trabaja como muchas partes, ¿no? Ya no es irte a acostar al sillón, que también puede funcionar para muchos, y estar con un terapeuta, un psicoanalista, y estar en eso también. Entonces, Así es. la cosa es que ya se han abierto muchas opciones y aquí están. Pasen, ahorita venimos, ¿cuál? Los que estaban abordando, pásenle. Ahí venimos, no se vayan, vamos a una pausa. No se vayan, vamos a una pausa. Ya estamos de regreso con ustedes. ¿Cuántas de las cosas que también se producen en malos hábitos, ¿no? Y que después estos malos hábitos también te llevan a que ya te perdiste y lo que solo tienes son malos hábitos y tú crees que en realidad estás en el hoyo de la depresión y puedes estar confundido Claro. y tengas malos hábitos, ¿no? En el comer, pues en todo en cómo te estés desarrollando en el día a día, ¿no? También hay cómo funciona, por ejemplo, la yoga, cómo funciona las flores de Bach, la autoestima, cómo van funcionando ahí. Mira, los hábitos, yo siempre, cuando doy y hablo mucho de la autoestima, por ejemplo, en un curso que doy, hablamos mucho de un tema que precisamente son los hábitos. Y no tanto es que sean hábitos buenos o que sean hábitos malos, porque incluso hay hábitos que etiquetamos de buenos, que cuando el hábito te controla a ti, en lugar de tú controlarlo a el hábito, entonces ya no es sano. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que tiene el hábito de, antes de salir de su casa, tiene que salir, por ejemplo, las mujeres maquilladas, si no, no pueden salir de su casa. Y eso es un hábito que las controla. Y puedes decir, ¿qué tiene de malo que una mujer se maquille y quiera salir guapa de su casa? Pero cuando no puede salir de su casa si no se ha maquillado, la está controlando. Entonces es un hábito que no es sano para ella.
¿Sí me explico? Claro, no se hable a lo mejor de hábitos que podemos tener como el fumar, como el drogar o el alcohol, que ya aparte de que te controlan, afectan a tu cuerpo físico. Entonces ahí es ubicar el origen, qué te llevó a empezar a fumar, porque muchas veces cuando iniciamos a lo mejor en la adolescencia el cigarro, es porque es querer pertenecer a un grupo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como los cuates, si yo no fumo, pues van a decir que he cortado, cómo es posible que no, y lo empiezas a hacer. Entonces tienes que ver si fue por una necesidad de aprobación, necesidad de pertenecer, y entonces estás hablando de una situación de una autoestima no sana. ¿Sí me explico? Mi maestro Yogi Bayan decía que se nos enseña desde muy pequeños a ser alguien. Eso te iba a No decir. se nos enseña a ser tú. Eso. Entonces, ¿qué vas a hacer de grande? Exacto, sé alguien en la vida. Estudia para que seas alguien. Ser, objetivo. Adelante, ¿no? Gánale. Seas exitoso, para que seas reconocido. Tienes que ser alguien importante en la vida. Cuando ya lo eres desde que naces. Entonces, se nos educa, se nos enseña para ser alguien en la vida, en lugar de enseñarte a ser tú. Entonces, para tú tomar la vida. Claro. Y entonces les digo yo, porque a mí me da mucha risa que les digo que nos convertimos en personas, válgame la redundancia, con personalidades múltiples. Porque resulta que eres uno con los cuates, eres otro en la escuela, eres otro con tus padres, eres otro con el resto de la familia, eres otro en un grupo de amigos, eres otro con otro grupo de amigos. Entonces tienes miles de personalidades porque estás buscando siempre pertenecer. Oye, ¿y la mente qué onda? Y la mente ahí como loca, ¿no? Como loca, qué cansado y qué gasto de energía. Tremendo. Porque imagínate, o sea, tienes que decir, ahora voy a ir con tal grupo y me tengo que comportar de tal manera. Y no puedo hablar de estos temas o no me puedo manejar de esta forma porque si no me van a rechazar, ¿no? Entonces, qué cansado, es sumamente cansado estar buscando constantemente la aprobación porque no la tienes dentro de ti, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte más como fuerte. Y cuando, por ejemplo, empiezas a sentir que esta aprobación más o menos ya te la estás encontrando o está completamente perdida. Pero ya diste este primer paso. El segundo paso, ¿cuál sería? ¿Hacia dónde seguir? Porque este segundo paso es ya, pues, voy hacia ese camino. Claro. Y entonces empieza el reto de mantenerse en el camino. Si te diste cuenta que eres una persona que necesita constantemente la aprobación, por ejemplo, desde que te vas a ir a comprar una blusa, una camisa, unos pantalones, y vas y le dices al amigo, al papá, al hermano que te acompañe para que te digan si se te ve bien o no, ya desde ahí te das cuenta que estás buscando la aprobación. ¿Sí? Entonces, si te diste cuenta de esto, entonces el segundo paso es ubica a tu crítico interno. ¿Quién es esa vocecita dentro de ti que te dice es que eso no te queda, es que no sabes elegir, es que todo te sale mal, es que nunca tienes éxito en lo que haces? ¿Quién es esa vocecita? Generalmente este crítico interno, ese crítico interior, tiene que ver con alguna persona que fue importante en tu educación desde tu niñez. ¿Sí? Algún representante. Puede ser desde un sacerdote, puede ser un médico, tu padre, tu madre, algún abuelo, algún tío. Uy, los tíos, ha de ser muchos, ¿no? Porque digo, ¿cuántos de nosotros, no? Parte de las semanas, las horas en las semanas, las pasábamos precisamente con una tía, que con el abuelo, que porque muchos de nuestros papás pues chambeaban. Así es. Y entonces estas figuras se van convirtiendo en las figuras modelos a seguir. Y el crítico a lo que haces o a lo que dejas de hacer. Y de ahí empiezas a entonces hacer las cosas para buscar la aprobación. Oye, ¿y cuántas de nosotros los como latinos, como tapatíos, como chilangos, como mexicanos, no nos gusta la carrilla? Y nace el chavito y luego el chayotón. Ajá. ¿No? Porque tiene el pelito así. Así es. Y o el negrito. O el negrito. Ajá. Entonces, o el chonchis, o el boli. Y ahí empezamos a la crítica. ¿Por qué como sociedad no se nos puede quitar esto? Híjole, yo creo que porque no hemos sido conscientes de cómo afecta. Sí, exacto. No somos conscientes. En cuanto lo empiezas a ser consciente, dices, pues ya no, exactamente, ¿verdad? por eso ya nos queda a nosotros que podemos estar iniciando nuevas generaciones, trayendo los hijos, ¿no?
En mi caso, por ejemplo, me he dado cuenta cómo parar, ¿no? La inercia que a veces tenemos de la comparación, por ejemplo, ¿sí? Con los hijos. Eso también Y afecta la autoestima totalmente, durísimo. totalmente. Y por ejemplo, a mí a veces me pasaba y doy este curso hablo de la autoestima y la trabajo día a día porque es algo que se trabaja todos los días. Sí. Y de repente poderme escuchar cuando mis hijas, tengo unas gemelitas y de repente una se quería dormir y la otra no, y la otra quería comer y la otra no, y no comía bien y la otra sí. A ver, ¿por qué no eres como tu hermana? Pues porque son dos seres humanos diferentes, aunque sean se gemelas, parezcan. ¿no? Entonces, Oye, qué grueso eso, ¿no? entonces, desde ahí, o sea, ¿por qué? ¿Y a cuántos de nosotros, también les preguntaría, a cuántos no los compararon con el primo, con el hermano, con el amiguito, que él sí estudia, que él sí sabe, que él sí sabe hacer las cosas y tú no, y mira él. Y desde ahí, además, el peso de la familia. por supuesto, por Y supuesto. no puedes porque eres un tal, El apellido renombrado. O no, pues ya sea Ramírez, López, Jiménez, lo que sea, ¿no? Ajá. Pero también te lo dicen. Y eso es como echarle de piedrita a este costal cuando eres un pequeñín que lo único que necesitas es, como decían los Beatles, amor. Así es, y dices, Ya, papacho, ya. desde que nacemos, incluso nos convertimos en competidores involuntarios contra otros niños, porque de repente escuchas una plática común entre mamás, ¿no? Las ves ahí en el supermercado, hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿y tu bebé? ¿Cuánto tiene? Ah, pues tanto. Ay, ¿cuánto pesó cuando nació tanto? Ay, el mío pesó más. Oye, y él ya camina. ¿A los cuántos meses caminó? No, pues ¿Por que qué al se año. ponen ¡Ah! A mí a los ¿Te 11 pasó a ti? meses. ¿Te pasó a ti A como mí me mamá? pasó que como mamá, que por ejemplo decía, pues mi hija sorprendida porque ya empezó a hablar y todavía no cumplían el año, ¿no? Tienen Ajá. año y medio y ya empiezan a hablar. Y de repente una mamá, ¿no? Uy, pues la mía cuando tenía 11 meses, ya empezaba a hablar. Ya dijo el Ya. gas. Ajá. Perdón, es que muchos niños es lo primero que dicen. El bibi. Antes que. Y entonces. Bueno. Empiezan a decir, por ejemplo, el bibi, empiezan a decir agua, empiezan a decir mamá y papá, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, son palabras que empiezan a decir, pero no, ya habló desde antes. Y La empiezan a comparar. Yo competencia, la etiqueta. así las etiquetas. Yo Ajá. tuve una alumna que decía que ella la estaba trabajando muy fuerte en su autoestima porque era morena. Y decía que porque su padre era muy blanco. Y siempre cuando nacía un niño en la familia, la primera pregunta en lugar de preguntar, oye, ¿cómo están? ¿Nacieron bien? ¿Es blanquito? No, o sea, ahí la autoestima, o sea, por Dios, desde que Qué naces. poca. Oye, vamos a una pausa porque tenemos que mandar a comerciales y ahorita volvemos. Perfecto. Seguimos en este tema de la autoestima, no se vayan. No se vayan. Estamos de regreso con ustedes y se nos va una de las, ¿cómo decíamos? ¿Cómo podemos decir? Anclas más fuertes para enterrarte en la autoestima, Ujú. que se llama culpa. Así es. Híjole. La culpa se Tú nos tienes la culpa. Sí, Por desde tu niños. culpa. Así es. Por esa gran culpa. Así es, son cosas que nos enseñan también desde niños en muchas áreas, como lo Ajá. estás mencionando ahorita. Y en lugar de enseñarnos a hacernos responsables. O sea, invitar a cambiar la palabra es mi culpa por es mi responsabilidad, nos da un cambio, algo súper diferente. Por ejemplo, cuando uno se hace responsable de una situación, te permites ver más allá y buscas soluciones. Al hacerte responsable, al hacerte culpable o sentirte culpable de algo, no ves soluciones, solamente te sientes mal. Yo alguna vez escuché y leí la definición de la culpa y se me hizo súper fuerte, porque nos dice que la culpa es una necesidad o una sensación de querer deshacer algo que hiciste o dijiste, ¿sí? Acompañado de un odio hacia ti mismo. ¡Qué fuerte! O sea, no se vale odiarse a sí mismo. Así es. Pero, ¿qué definición sí? Está muy fuerte. Entonces, lo que deberíamos hacer para mejorar nuestra autoestima es precisamente olvidarnos de un poco este concepto, ¿no? Porque al fin y al cabo son solo conceptos, ¿no? Exacto. Entonces, tú puedes darle como la vuelta y decirle, no, pues sí, la verdad lo que siento es más bien arrepentimiento de esta situación de la que estoy, o como actué, o
o como participé o como lo que sea. Ujú. Y entonces voy a tratar de, digo, primero ya no volver a hacerlo y después, pues mejorar, ¿no? O Así es, aprender. aprender y darle para adelante, pues. Así es. La culpa siempre va así estrechamente relacionada con el tema de cometer errores, de Ujú, equivocarte. ujú. Entonces, de repente se nos enseña que no nos debemos equivocar, cuando de hecho es todo lo Oh, contrario, sí. ¿sí? Porque a través de los errores aprendemos y crecemos. Y siempre les comento yo que todos cometemos errores, desde el mero mero de cualquier lugar hasta la persona más sencilla, todos nos equivocamos. La única diferencia estriba en la autoestima que cada persona tenga. Porque cuando tu autoestima lo está lo suficientemente sana, tienes la capacidad de reconocer que te equivocas. Ajá. Cuando tu autoestima no está sana, te cuesta mucho trabajo reconocer que la regaste. No me equivoqué, no es cierto, ¿sí? Y entonces de ahí viene la culpa, entonces. Ajá. Y culpas, hay muchísimas formas de sentirse culpable, ¿sí? Hay culpas cuando te sales de lo que te enseñaron. Esa es la que sientes, ¿no? La que le llamamos que es la culpa por transmisión oral. Es aquella que te dijeron que no debías hacer esto, vas y lo haces, entonces te sientes culpable, Ujú. ¿no? Y luego cuando a lo mejor ya no está esa persona que te dijo que no lo hicieras, pero cuando lo haces, tienes aquí la vocecita atrás de ti diciéndote, deberías de sentirte avergonzado por lo que acabas de hacer, ¿no? Entonces eso es lo que sucede cuando tenemos ese tipo de culpa, ¿no? Entonces, y aparte, si nos vamos todavía más en lo profundo, la culpa es la herramienta más fuerte y más grande utilizada para manipular. Sí, 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 A sí. través de la culpa te manipulan bien y bonito. Claro. Por tu culpa mi vida es así. Ujú. Y entonces terminas haciendo lo que la otra persona quiere para que no sentirte culpable. Ujú. Y entonces, si ya desde que estamos así pequeñines, y este es como la forma en la que nos están, o que nos han educado muchos, ahora que pues ya uno está grande y que pues estás como, sigues como sufriendo, pues, Ujú. estos procesos de cambio que son largos, dolorosos, bueno, ¿son siempre dolorosos? Esa No, es una pregunta también. mira, yo creo que a veces podemos ver como una frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces algo puede ser doloroso porque te va a costar trabajo, pero tú decides si lo vas a sufrir o nada más te duele y haces algo al respecto para cambiarlo. Ujú, Hay una gran diferencia, ¿no? En ujú, estar sufriendo algo, pues sí, a lo mejor me duele, ¿por qué? Porque me cuesta trabajo, ¿no? Cambiar una forma de pensar, una forma de interpretar lo que me pasa y darle el switch a eso es lo que dices, ay, no necesariamente puede marcarse como doloroso, pero sí te puede costar trabajo. sí, no sé, estoy pensando en alguien que pues a lo mejor tiene que cambiar su alimentación, ¿no? Que Ujú, eso también pone muy mal a la gente. La pone claro. como canina. Entonces, este, eh, pues trabajarlo, ¿no? Ahí, ¿por qué me tengo que comer esto? Pues porque me va a hacer bien, ¿no? Y porque descuidé un poco mi cuerpo y ahora este es Ujú, el camino, pues para seguirle bien. así es. No sé, debemos de, como también como sociedad, empezar a ver que muchas de las cosas, como nos las enseñaron, no están dando resultado. Exacto. Exacto. Si haciendo lo que haces te estás bien, síguele. Ujú, Pero si haciendo lo que haces no estás obteniendo los resultados que tú buscas, que tú quieres, que te hacen sentir agradable, cámbiale, ujú. cámbiale, ¿no? Y a veces hay algo que es muy delicado también. Hay mucha gente que cuando habla de autoestima dice, bueno, pues me acepto como soy, así soy, chin marín, ¿no? Ujú. ¿Eso es Pero autoestima o más bien esconderse la... esconderse en la Porque autoestima. eso es lo que te iba a decir. Estas personas se convierten todavía en más peligrosos o más, o no peligrosas, como más difíciles de que sanen, porque aparte se convierten en los más ¿No? carrilludos Y resulta que se justifican a través de eso. y se están justificando. Ajá, Cuando finalmente la aceptación, o sea, para poder hacer un cambio positivo en tu vida tienes que aprender a aceptarlo primero. claro. Es decir, ok, sí, acepto que soy gruñón, acepto que no me alimento bien, ok, pero no quiere decir que ya lo acepté y así sigo porque me acepto. No, a ver, eso me está ayudando, no me está ayudando, entonces puedo hacer
algo al respecto. Entonces, la clave de un cambio positivo en nuestras vidas es primero aceptar cómo estás para hacer algo. Pero si no lo reconoces, pues nunca vas a poder hacer un cambio. Sí, una cosa estás en aceptarlo y otra cosa es reconocerlo. Es nada más tantito, un poquito más, o sea, Exacto, empujar un otro poquito. empujoncito. Empujar un poquito, porque si te quedas en el aceptar, pues ahí te puedes quedar días y días y días y días y meses, años y todo. Y así soy. Y así soy. Y así soy, háganle como Y así quieran. me voy a morir. Así es. Hay algunos que lo dicen. Así soy, así me voy a morir y si les gusta y si no también, ¿no? Entonces es como una autoestima falsa. Exacto. Vaya, Jicar, se nos está terminando el tiempo, ¿Qué por tal? favor. ¡Qué Qué rapidísimo! rápido. Y fíjate, era la primera vez y te estuvo buenísimo. Sí, Por qué favor, padre. yo creo que tienen que venir pues más seguido. Con y gusto. si se puede en pareja, pues también padrísimo. Y se puede solo, pues también. Claro, claro, por supuesto. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrarnos. Mira, con gusto nos pueden encontrar en nuestro centro. Nuestro centro está en Nebulosa, Ujú. 2981, ahí nos pueden encontrar. Y en el teléfono 3615-2515. Entonces, con gusto, ahí pueden encontrarme a su servidora, Bayanjit Kaur, y también a Bayanjit Singh. Perfecto, muy bien. O como dijimos desde el principio, el tema de la autoestima y encontrar pues, algunas soluciones, la verdad depende de cada una de las personas. Si alguna de las personas que nos estaba escuchando, que nos está escuchando, ya le llegó ahí El llamado. el llamado, y ahorita se puede hacer muchísimas cosas, desde Así las es. tradicionales, que algunas han funcionado muy bien, y ahora pues hay un sinfín de alternativas, ¿no? Claro que sí. Quien desee también, a quien le gusta, ya como te di el teléfono, les di la dirección. Yo inicio un curso de autoestima específicamente el 31 de mayo. Perfecto. Dura 3 meses, son los sábados de 9:30 a 12. Es dedicarse 2 horas y media a sí mismos, a conocerse y empezar a trabajar en sí mismos. Entonces, están Buenísimo. invitadísimos. Quien guste, ya tienen los números. Repita, por favor, el teléfono. 3615-2515 o a mi celular 3313-641978. Perfecto. Terminamos entonces. Sat Yo Nam. despido a Bayan G y me quedo a hacer la casa del escarabajo, así es que no se vayan, ahorita siguen los Beatles.